Buenos días, hoy vamos a ver la famosa partida de Andersen la Siempre Viva. Eh, Andersen ya tenía una partida inmortal, esta es tan bonita que siempre va a estar viva en la mente de los jugadores, por eso le llamaron la Siempre Viva. Y no se llamó inmortal porque ya existía la inmortal. Es del año 1852 y es jugada contra Dufresne. Es una partida muy interesante. Empieza con un juego normal, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y, muy en el espíritu de la época, alfil C5. El blanco se decidió por el gambito Evans. Recordemos que es una forma en que las blancas intentan tirar los peones en el centro y controlar el centro rápidamente. Para hacerlo, hacen primero B4, sacrificando el peón B, para que cuando sea capturado, en este caso después de alfil por B4, seguir con C3, obligando al alfil a moverse. El alfil se quita a A5. La jugada más normal hoy en día es quitarlo a E7 para que nadie lo ataque. Pero A5 también es muy interesante, ya que a diferencia de regresarlo a C5, después de D4 no va a ser amenazado el alfil. Originalmente Evans se enrocaba directo, pero se dio cuenta que la gente podía hacer D4. Una jugada muy interesante, ya que está capturando inmediatamente el peón de E5, que no se puede defender fácilmente, o sea que las negras tienen que tomar. Claro está, las blancas no pueden capturar para tener un bonito centro de peones por la clavada del alfil, pero después del enroque, las blancas tienen líneas abiertas y un muy buen desarrollo. El negro le faltarán muchas jugadas para terminar su desarrollo. En esta posición existen muchas opciones, incluso Fine jugó contra Fischer capturando el C3, partida que se tendrá que ver algún día, pero el negro decidió hacer una jugada para evitar que las blancas consiguieran los dos peones en el centro, pero es una pérdida de tiempo. La jugada que hizo fue D3. La esperanza de las negras es que el blanco capture de un solo, pero ese peón en D3 no va a ir a ningún lado y se podrá capturar cuando las blancas lo deseen. Las blancas siguieron con los planes normales de el gambito Evans e hicieron dama B3, presionando sobre F7. Las blancas tienen que defender F7, lo hacen con la dama F6. En esta posición el blanco desea activar sus piezas al máximo y quizá evitando jugadas como D6, hace E5. El negro no puede capturar o no le conviene hacerlo porque si captura en E5 simplemente le van a capturar en F7 y va a perder el enroque y va a tener una posición un poco complicada. Por lo que la dama se tiene que mover y se mueve a G6. En este momento las blancas necesitan desarrollar sus piezas, pero no tienen muy claro dónde van a ir algunas de ellas. Posiblemente el caballo vaya de 2, una jugada muy normal, pero el alfil en esta posición puede ir a B2, A3, D2, E3 hasta G5. Tiene muchas posibilidades. Pero hay una pieza que el blanco sabe dónde la va a colocar y es la torre. Entonces, tranquilamente coloca la torre en E1, mirando al rey negro. Bien, bueno, el negro termina un poco su desarrollo, saca el caballo G7, y ahora sí el blanco saca el alfil en esa diagonal. En esta posición, la jugada más normal y sencilla sería enrocarse, pero no puede, no es una jugada que esté en el espíritu de la época. En esta época la gente solo pensaba en atacar. Y si recordamos la jugada de las blancas B4,
que daba cierta libertad a las piezas de las negras, de las blancas. Entonces las negras hacen exactamente la misma idea. Hacen B5. Una jugada que no se puede explicar muy bien, pero básicamente las negras quieren terminar su desarrollo de la misma forma que las blancas, agresivamente. Bueno, hay que capturar el peón, no están comiendo el alfil. Dama por B5, torre B8. La dama se tiene que mover. Hay jugadas que no son muy buenas, en realidad solo existe A4. Por ejemplo, dama C5 sería muy mala por la sencilla alfil B6, volviendo a amenazar a la dama que ya no tiene casillas excepto retroceder, pero permitiría alfil por F2, jaque, seguido de torre por B5. Entonces la dama no se puede mover a otra casilla que no sea A4. Pero la posición está bastante bien para la dama. Bueno, el negro intenta terminar su desarrollo, coloca el alfil en B6, una posición bastante activa para el alfil. El blanco se acuerda que tiene que sacar todas las piezas y por eso saca el caballo, la última pieza que le faltaba desarrollar. El negro, siguiendo la idea de B5, saca el alfil, intentando que los alfiles estén colocados agresivamente en esas diagonales. Y el blanco avanza con el caballo. La posición de las blancas es muy buena. En esta posición el juego de las negras es complejo. Quizá regalar el peón. Las negras no han jugado muy bien, pero cometen un error bastante sin sentido. Al menos pierden un tiempo. Hacen la jugada dama F5, señal de que posiblemente no encontraban un plan o una idea que hacer. El problema de dama F5 es que las blancas pues ya casi sacaron todas sus piezas, pero el peón en D3 es una pieza que al capturarla estamos amenazando capturar la dama, ya que la descubierta del caballo con jaque puede ser terrible. Si el caballo salta a D6 o a F6, el alfil capturará la dama. Razón por la que las negras necesitan volver a mover la dama. Después de dama H5, las blancas conseguían ventaja directa capturando la dama con caballo G3 y la dama negra está atrapada después de dama H6. Está muy mal ubicada, pero el blanco se le ocurrió una jugada muy interesante. El blanco en realidad lo único que está pensando es en el rey negro. ¿Cómo pueden llegar a ese rey? Y hay un candidato obvio para intentar atacar al rey, que es la torre. Él ve que está el caballo en E4, el peón en E5 y el caballo en E7, que son las piezas que impiden que la torre llegue al rey. Pero el blanco está en posibilidades de eliminar dos de esas piezas, ya que son blancas. Y caballo F6, una jugada muy interesante, ataca a la dama y al mismo tiempo es jaque, así que obliga a las negras a capturar. Y después de E por F6, la diagonal, la columna para la torre se ha abierto y las blancas ya pueden empezar a atacar. No se deben de preocupar de perder el caballo, ya que el peón clava el caballo de 7, así que ese caballo se tendrá que recuperar sí o sí. Pero esta posición le da las posibilidades a las negras de torre G8, una jugada que es interesante y que plantea sus amenazas. La torre, al colocarse en la columna G, está presionando el peón de G2 y amenaza con comerse el caballo en F3. Y ahora viene una de las jugadas más interesantes y profundas de la historia del ajedrez. Lamentablemente no es la mejor jugada en esta posición. En esta posición las blancas tendrían que hacer alfil E4 y tendrían una posición ganadora. Pero hicieron una jugada que, por suerte para nosotros, muy bonita. Torre A D1, que prepara
una combinación muy, muy profunda. Las negras simplemente no pudieron evitar la tentación, ya que su idea con torre G8 era comer el caballo en F3, ya que la dama no puede ser capturada, y en realidad en esta posición quien amenaza mate son las negras. Amenazan dama por G2 mate. G3 no sirve para nada por la sencilla dama por F2 seguido de dama F3 mate. No se puede hacer alfil F1 para defender el mate porque dama por F2 seguido de dama G1 es mate. Pero las blancas tienen una jugada preparada. Torre por E7. Es cierto que se necesitan de dos para formar partidas muy muy bonitas. El negro decidió capturar la torre. Lo que pasa es que si movía el rey, seguiría siempre torre por D7, jaque, el rey se tendría que quitar y la brillante torre D8, jaque, que permite después de torre por D8 que el blanco se coma la dama. Pero eso no estaba en los planes del negro y a torre por E7, jaque. El negro se comió la torre, jugada perfectamente predecible. Pero al llegar a esta posición, las blancas tienen el fantástico sacrificio de dama por D7, jugada que saca la dama, saca con la dama, con el sacrificio de la dama, al rey a pasear. Después de rey por D7, alfil F5, jaque, jaque con el alfil, pero también jaque con la torre, por lo que el rey solo tiene dos posibilidades: moverse a C6, que permitiría alfil de 7 mate, o mover el rey a D7, donde terminaría la partida con alfil de 7, rey F8 y alfil por E7, jaque mate. Esta es una de las partidas más bonitas y famosas de la historia del ajedrez, la siempre viva. Jugada que estará siempre viva en el corazón de todos los ajedrecistas. Y ahora ustedes ya la conocen. Gracias.